Muy bien, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy arrancamos con un tema nuevo y vamos a ver un tema que se llama semejanza de triángulos. Pero antes de entrar a la parte de los triángulos, vamos a ver cuál es el concepto de semejanza o a qué se refiere. Y tenemos primero lo que son figuras semejantes. Acá tenemos un ejemplo en el que dice, ejemplo 1.1, la figura A dada en la cuadrícula de la derecha tiene su tamaño original. Acá vemos la figura A que está en cuadrícula. ¿Cómo se puede reducir a la mitad? Ustedes recuerdan que yo les pedí para la clase de matemáticas un cuaderno de cuadrícula. ¿Por qué lo pedí? Porque ya empezamos a ver estas figuras y es más fácil hacer esto en un cuaderno de cuadrícula que un cuaderno de rayado normal. Aquellos que no lo han comprado tienen tiempo de comprarlo porque por eso lo pedí desde el inicio de año. Bien, entonces decíamos, ¿cómo se puede reducir a la mitad esta figura? A ver si alguien tiene alguna idea, alguien que quiera participar en la clase de hoy. Vamos a ver quién quiere participar. ¿Cómo se puede reducir a la mitad? Bien, parece que nadie quiere participar en la clase de hoy. Muy bien, entonces voy a contestar. Vamos a ir viendo la respuesta. Fíjense ustedes. Se reducirá a la mitad la longitud de cada segmento que forma la figura. ¿Qué es cada segmento? Cada segmento es cada línea. Por ejemplo, que hay una línea hacia arriba. Si esta línea cubre 4 cuadritos, si yo lo voy a reducir a la mitad, entonces la voy a trazar de 2 cuadritos. Si esta, que es la base, tiene 4 cuadritos y lo quiero reducir a la mitad, lo voy a trazar en 2 cuadritos. Y así sucesivamente cada línea. Aquí está. La base tenía 4, lo voy a reducir a 2. La altura tenía 4, lo voy a reducir a 2. Y para formar la punta de la flecha, si ustedes se fijan, hay una diagonal de un cuadrado de 4 por 4, o sea, 2 cuadritos, aquí abajo y 2 arriba. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una diagonal de 2 por 2. Me quedaría 1 abajo y 2 arriba. Y de esta manera, la figura queda reducida. Si ustedes se fijan acá, tengo ya la figura A, que es la figura original, y tengo la figura B, que es la figura reducida a la mitad. Si se fijan, tenemos la figura A y la figura B. La longitud de los lados de la figura B es la mitad de la longitud de los lados correspondientes de la figura A. Si se fijan, cada trazo, cada línea es la mitad de la figura original. En ambas figuras se conserva la forma y lo que cambió solo fue el tamaño. La reducción de una figura es una nueva figura cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original dividida en todos por un mismo número y se dice que ambas figuras son semejantes. Entonces, si yo les pregunto, ¿estas dos figuras son semejantes? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Tienen los mismos lados? No. Pero sí son semejantes. ¿Tendrán la misma forma? Sí, ¿verdad? Sí tienen la misma forma. Entonces, cuando dos figuras tienen la misma forma y tienen lados correspondientes, entonces les llamamos que son figuras semejantes. Esto es una introducción, ¿verdad? La figura A y la figura B son semejantes. Para indicar la semejanza se utiliza el símbolo, este es el símbolo que ustedes ven acá. Este es el que utilizamos para indicar la semejanza. Voy a encerrar acá. Entonces el símbolo que nosotros vamos a utilizar es este que está aquí, que es la tilde de la ñ y se le conoce como virgulía. De esta forma, la figura A es congruente con la figura B. Se lee figura A es semejante a la figura B. Más adelante vamos a ver congruencia, que es algo parecido. Entonces, esa rayita que tiene la ñ arriba es la que vamos a utilizar para expresar cuando una figura es semejante a otra. Acá tenemos el ejemplo 1.2. Dibuje una ampliación al doble de la figura C, de manera que un segmento que mide 1 de largo
mida 2 en la figura ampliada y llámese a esta figura D. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que voy a hacer una ampliación de esta figura C. De manera que van a hacer, cada segmento va a ser el doble, ¿verdad? Si mide 1, va a medir 2. Entonces vamos a trazarla. Por ejemplo, en este caso, la base tiene dos cuadritos, entonces va a ser 4 cuadritos. Y acá está la solución, fíjense ustedes. La longitud de los lados de la figura es el doble de la longitud de los lados correspondientes de la figura C. La longitud de los lados de la figura D es el doble de los lados de la longitud de los lados correspondientes de la figura C. Por ejemplo, acá tenemos la figura C. Si ustedes se fijan en la base, solo tenía 2 cuadritos. Al momento de ampliarla, la base tiene 4. La altura de abajo, en la parte de abajo, tenía 1 cuadrito. Al momento de ampliarlo, le pusimos 2. Y así sucesivamente. Cada trazo le pusimos el doble, ¿verdad? Entonces decimos que esta es una ampliación. Pero las dos figuras tienen la misma forma, por lo tanto son semejantes. La ampliación de una figura es una nueva figura cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original multiplicada en todos por un mismo número y se dice que ambas figuras son semejantes. De esta forma podemos decir que la figura D es semejante a la figura C. Ahora vamos a ver condiciones de dos triángulos semejantes. Hasta el momento solo habíamos visto figuras, ¿verdad? No vimos un triángulo, o sea, teníamos una cruz, primero teníamos una cruz y anteriormente teníamos una flecha, ¿verdad? Ahorita vamos a ver condiciones de dos triángulos semejantes. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo el ejemplo 1.3. Los triángulos ABC y DEF son semejantes. Cuando digo ABC, me estoy refiriendo a los ángulos o a los vértices que tiene cada figura. Por ejemplo, este triángulo tiene los vértices A, B y C. Y DE y F es el siguiente triángulo, ¿verdad? DE, E y F. Eso se refiere a los ángulos o al vértice que forman. Y dice que son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB y DE, entre BC y EF y entre AC y DF. Permítanme. Voy a dejar esta para que ya no le vaya tomando capturas. Acuérdense que al final de la clase voy a mandar las capturas de lo que tenemos. Entonces no quiero que en este momento ustedes estén copiando, sino que presten atención, ¿verdad? Bien. Entonces decíamos, en el siguiente ejercicio, en el 1.3, me pedía, ¿cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB y DE, entre BC y EF y entre AC y DF. O sea, si ustedes se fijan, me estaba pidiendo cuál es la relación entre las razones de las longitudes. Vaya, por ejemplo, tenemos acá una longitud que es la línea que va hacia arriba, entre AB, y también tenemos la entre D y E. ¿Cuál es la razón? Significa que si aquí vale 1, ¿cuánto vale acá? Si aquí mide 1 centímetro, ¿cuánto vale acá? Eso es lo que me están pidiendo. Cuando me piden cuál es la relación entre las razones, me están pidiendo si es 2:1, si es 3:1, y es lo que vamos a hacer ahorita. Fíjense ustedes, vamos a resolverlo. Si se sobrepone el primer triángulo dentro del otro, haciendo coincidir los vértices B y E, que sería este y este, recuerde que los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición en los dos polígonos. Entonces dice que si se los sobreponemos, al medir el lado AB usando compás y comparar el lado DE, se deduce lo siguiente. AB y DE tienen una razón de 1:2. Significa que si AB mide 1 centímetro, entonces DE mide 2 centímetros. Lo mismo sucede con los lados BC y EF y AC y DF. Significa que es el doble, ¿verdad? Las tres razones de las longitudes de las parejas del lado correspondiente son iguales. Esto es, AB y DE es igual con BC y EF y AC con DF. Significa que en cada trazo de los dos triángulos, en este va a ser el doble. O las razones va a ser 1:2. Significa que si aquí mide 1 centímetro, acá mide 2 centímetros. Si BC mide 1,
O si BC mide 2, este BC mediría, perdón, este EF mediría 4. Y así sucesivamente. O sea, mediría el doble en el triángulo. Recuerden apagar los micrófonos porque eso nos interrumpe la clase. Muy bien. En el ejemplo 1.3, al tomar la medida de los ángulos correspondientes, se encuentra que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D y la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E y que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. Entonces, la mayoría de los que estuvieron conmigo el año pasado saben que esta M significa medida y que esta figura que está acá significa ángulo y que A pues me representa ese ángulo, ¿verdad? Entonces acá se lee medida del ángulo A. Me imagino que los que estuvieron en otro colegio pues el año pasado también tuvieron que haber visto estos temas, ¿verdad? Así se lee, ¿verdad? Medida del ángulo A y así sucesivamente. Para que no se queden con la duda, ¿qué significa esa M y ese símbolo, profe? Eso significa, ¿verdad? Medida del ángulo y la letra que aparece es la que lo representa. Entonces me dice que en general las figuras semejantes cumplen la siguiente condición. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que son iguales. Entonces, dos figuras son semejantes y cumplen estas dos condiciones. La razón entre las longitudes de los lados correspondientes significa razón de semejanza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, fíjense ustedes, en el ejemplo 1.4, dado que el triángulo, esta figura significa triángulo, entonces así lo leo, ¿verdad? Dado que el triángulo ABC, ¿a qué hace referencia ABC? A ver, alguien que conteste de los que están prestando atención en clase. ¿A qué hace referencia ABC? Ajá, tengo acá, alguien levantó la mano. Jeremy, ¿a qué hace referencia ABC? A los vértices de cada figura. Exactamente. Entonces decíamos que dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, encuentre la longitud del lado AB. Entonces sabemos que es semejante este triángulo con este y en este me dice que DE mide 3 centímetros. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la medida de AB? Si fuera el doble me diría 6, pero ¿realmente es el doble? No, entonces hay un procedimiento que me sirve a mí para saber cómo encontrar este dato. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense ustedes. Dado que los triángulos ABC y DF son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. Entonces, la medida de AB y la medida de E debe ser igual a la medida de AC y la medida de EF. Y debe haber una proporción. Es decir, ¿qué es lo que no conozco? AB. Como no lo conozco, ese va a ser X, ¿verdad? Porque no sé cuánto mide. Entonces sería X es a 3 como 6 es a 8, ¿verdad? X es a 3 como 6 es a 8. Y aquí estoy tomando en cuenta estos dos lados. Con respecto a estos dos lados voy a encontrar esto. Y a esto le llamamos razón de cambio, que es un tema que se mira en séptimo grado. Creo que ustedes no sé si estuvieron conmigo cuando vimos esto de razón de cambio allá por el 2019. Sí, creo que fue en el último parcial que yo llegué a la Costa Rica. Entonces a esto le llamamos proporción. Una proporción es encontrar un número con respecto a otros. Entonces, si ustedes se fijan, acá me dice que X es a 3, como 8 es a 6 o como 6 es a 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que se multiplicaban los extremos y se dividía entre los medios? En este caso, fíjense ustedes, o multiplico los medios y lo divido entre el extremo. En este caso tengo X 3 es a 3 como 8 es a 6. Hay que ubicar cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Los medios son los que están en la parte de en medio, que sería 3 y 8. Y los extremos son 6 y X. Entonces multiplico los medios, que sería 3 por 8, y divido entre el extremo conocido. El extremo conocido sería 6. O lo convierto en una ecuación de primer grado.
Si usted lo convierte en una ecuación de primer grado, es fácil. Aunque la regla sería multiplicar los medios y dividir entre el extremo conocido. Entonces, si multiplico los medios, que sería 3 por 8, y dividir entre el extremo conocido, que sería 6. 3 por 8 es igual a 24, y el extremo conocido es 6, entonces 24 entre 6 es igual a 4. Ese sería el valor de x. O, aquí lo que hice es despejar, ¿verdad? Es una ecuación de primer grado. 3 por 8, y acá me queda 6 por x. 6 está multiplicando, lo paso a dividir, igual despejo para x. Se sustituyen los valores de las longitudes, se aplica la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar los medios y dividir entre los extremos, o el extremo conocido, y despejar para x. Cuando ya despejo, me dice que el valor de x va a ser igual a 4. Entonces, utilizando la propiedad fundamental de las proporciones, encuentro el valor de AB. Y acá está, propiedad fundamental de las proporciones. Se multiplican los medios y se divide entre el extremo conocido. En este caso, el extremo sería 6, porque x es el valor que yo necesito. Si la variable estuviera en los medios, entonces multiplicaría los extremos y dividiría entre el medio conocido. Y así sucesivamente. Como en este caso x es un extremo, entonces multiplico los medios y divido entre el extremo conocido. Y la respuesta sería que AB mide 4 centímetros. Centímetros, de eso estamos hablando porque es la unidad que está inscrita en los triángulos. Ese sería el procedimiento si me piden encontrar la longitud del lado AB, sabiendo que son figuras semejantes, ¿verdad? Si no fueran semejantes, entonces no me servirían estos datos para poder encontrar ese valor. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Y acá tenemos ya otro subtema. Acá ya estábamos hablando anteriormente de condiciones de dos triángulos semejantes, pero si se fijan, ahora vamos a ver criterios de semejanza de triángulos. Y me dice que a partir de un triángulo y de ciertas condiciones, se pueden construir triángulos semejantes a él. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo 1.6. Construya el triángulo DEF semejante al triángulo ABC, cuyas longitudes de los lados correspondientes BC y EF están a razón de 1 es a 2, y BC y EF están igual a razón de 1 es a 2. Entonces, tomando en cuenta este triángulo, voy a construir otro triángulo. Este triángulo es el triángulo ABC. Me piden que construya un triángulo DEF y que la razón sea de 1 es a 2. Significa que si AB mide 1 centímetro, en este caso DE va a medir 2 centímetros, o sea, el doble. Y aquí me están dando, por ejemplo, me dicen que BC, aquí tengo una unidad y acá EF le pusieron 2 unidades marcadas con 2 cuadritos, significa que miden el doble, ¿verdad? A eso se refiere ese cuadrito. Entonces lo mismo voy a hacer para los demás o las demás líneas que voy a trazar para construir el triángulo. A partir de un triángulo de ciertas condiciones se pueden construir triángulos semejantes a él. Entonces la solución acá me la da y me dice que lo puedo hacer de 3 maneras diferentes. El triángulo DF se puede construir haciendo uso de las siguientes 3 maneras. Número 1, aquí lo tienen marcadas con I, doble I y triple I. Entonces en la primera me dice que la medida de sus 3 lados podría ser una de las maneras. Como me decía que la proporción va a ser 1 es a 2, significa que si AB mide 2 centímetros, entonces DF va a medir 4 centímetros, o sea, el doble. Entonces, aquí están marcados. La primera que ya me la daban, que era una pista, lo marcaron con un cuadrito y me decían que F le pusiera 2 cuadritos porque es doble. Entonces, en el caso de AB, está una X. Entonces, para el caso de DE, 2X porque es el doble. Y en el caso de AC, tiene una ruedita. Y en el caso de DF, 2 rueditas porque es el doble. ¿Cómo encuentro el punto donde se intersectan estas dos líneas y que forman el triángulo? Eso lo voy a hacer con un compás. Mido la longitud, que es el doble de AC, me ubico en el punto F y con el compás hago esto. Y luego también lo voy a hacer con el punto AB y le pongo el doble en el compás y luego trazo la línea. Y donde se intersectan las semicircunferencias, ahí es donde voy a trazar las líneas para construir el triángulo. Ya terminado el triángulo, queda de la siguiente manera, así como está este. ¿Qué indican estas dos cruces acá y estos dos cuadritos y estas 2 ruedas? Significa que es el doble de lo que medía el triángulo ABC.
Y este es el triángulo DEF. La segunda medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces vamos a ver la segunda medida. Acá está. Se construye el ángulo E congruente al ángulo B. Para ello voy a utilizar el transportador. Agarro el transportador y mido cuántos grados hay en este ángulo B y lo mismo voy a hacer en el ángulo E. Al medir esos lados, esos grados, trazo la línea y eso me va a dar la pauta para construir el triángulo, ¿verdad? Ya teniendo esto, voy a medir el doble de AB, que sería DE, trazo el semicírculo con el compás y donde quede el intersecto voy a trazar la otra línea de F hasta el punto D. Y ahí me quedaría mi triángulo de la manera número 2. ¿Cuál es la manera número 2? La acabamos de mencionar acá. Medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Cuál es la medida de esos dos lados? Sería la medida de E y F y la medida de E y D y el ángulo comprendido. ¿Cuál es el ángulo comprendido? El ángulo E, que sería congruente con el ángulo B. Por eso ustedes le ven una línea, ahí donde está la marca del ángulo, vemos una rayita, porque significa que son congruentes o que son semejantes. Entonces puedo decir que el ángulo E es congruente con el ángulo B, o que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Y la manera número 3 de hacerlo, dice, es la medida de un lado y los dos ángulos adyacentes a él. Entonces, por ejemplo, acá tengo la manera número 3. Desde los extremos del segmento EF se construyen los ángulos conocidos. Entonces, tengo que el ángulo B debe ser congruente con el ángulo E y que el ángulo C debe ser congruente con el ángulo F y que el punto de intersección de los dos lados de esos ángulos será el vértice D. Entonces, se trazan los dos, primero se mide el B y lo voy a medir acá en E. Luego mido cuántos grados tiene el ángulo C, por eso aparecen los dos transportadores acá. Y voy a medir ese mismo ángulo acá en F. Y donde se junten las rectas que yo voy a trazar desde E y de F va a ser el punto D. Esa sería la manera número 3 que mencionaba de dos ángulos y de un lado, ¿verdad? ¿Cuál es el lado que queda? En este caso sería el lado BC, que es congruente o es semejante al lado de F, y los ángulos adyacentes, que sería el que esté en un extremo y en otro extremo. En este caso sería el ángulo E y el ángulo F. Si ustedes se fijan, el ángulo E tiene una rayita verde porque es congruente con el ángulo B. Y el ángulo F tiene dos rayitas porque es congruente con el ángulo C. A eso se refiere. Y la figura terminada queda de esta manera. Entonces, acabamos de ver tres criterios con los que se pueden construir triángulos semejantes. Una pregunta, ¿qué tipo de triángulo será este? ¿Se acuerdan que habían varios tipos de triángulos? Que eso lo tuvieron que haber visto como en sexto grado o en séptimo, no recuerdo. A ver, ¿qué tipo de triángulo es este? A ver, ¿se acuerdan del escudo nacional? El escudo nacional tiene un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. Luego está, esa es una pista, ¿verdad? Luego hay un triángulo que se llama isósceles porque tiene dos de sus lados iguales. Y este es el tercer triángulo que se llama, a ver. Muy bien, nadie se acuerda. Adyacente. A ver, alguien contestó ahí, no sé quién fue. No levantaron la mano. Adyacente. No, este se llama triángulo escaleno porque sus tres lados son diferentes o tienen diferentes longitudes. El triángulo equilátero, tres lados iguales. El triángulo isósceles, dos lados iguales. Y el triángulo escaleno no tiene ningún lado igual. Bien, esa es una observación, ¿verdad? Parte también del Kahoot que voy a hacer hoy. Bien, continuamos. Y dice, en los casos 2 y 3 también se puede concluir que el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. En la práctica, para saber si dos triángulos son semejantes, no se necesita comparar las tres razones de las longitudes de parejas de lados correspondientes, ni la congruencia de los tres ángulos. Al igual que la congruencia, existen los denominados criterios de semejanza que constituyen las condiciones mínimas necesarias para establecer que dos triángulos son semejantes. Y esto lo vimos el año pasado, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo estamos refrescando aquí. ¿Se acuerdan que habían tres criterios que los vimos el año pasado? Que teníamos LLL, que era lado, lado, lado. Significa que sus tres lados son iguales.
o que las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales, es decir, A es a A, es igual a B es a B y es igual a C es a C. Y teníamos el segundo criterio que es L a L, que significa lado, ángulo, lado. Las razones de las longitudes de dos pares de lados son correspondientes o se corresponden, son iguales y el ángulo comprendido también es congruente. Es decir, A es a y es igual a C es a C. Y aquí si ustedes se fijan aparece A y A', C y C'. Con esa comita significa prima. Y que dice que el ángulo B es congruente o es semejante al ángulo B'. Cuando dice B' es para diferenciar, ¿verdad? B se refiere al de la primera figura y B' se refiere al de la segunda figura. Igual en este caso aparece A, B, B', C y C'. El primero se refiere al de la primera figura y el segundo se refiere al de la segunda figura. Y el criterio número 3, dos ángulos correspondientes son congruentes. Y acá tengo ángulo, ángulo. Se refiere a que son dos ángulos, ¿verdad? De la figura. Por ejemplo, en este caso me dice que el ángulo B es congruente o es correspondiente al ángulo B'. Se refiere al de las figuras. Y en este caso, el ángulo C es correspondiente o es semejante al ángulo C' de la siguiente figura. Y aquí están marcados, ¿verdad? Este está marcado con una rayita y ese está marcado con dos rayitas. No sé si lo aprecian ahí ustedes. Tienen que hacer zoom para que lo vean. Esos son los criterios de semejanza de triángulo, ¿verdad? Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo. Se refiere a dos ángulos correspondientes o congruentes. Bien, creo que hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí llegamos. Y pues hoy hay Kahoot, como se los prometí la semana pasada. Sin embargo, hoy solo hay un ganador, ¿verdad? El enlace se enviará al chat de WhatsApp al finalizar la clase. Tendrá puntos extra el que gane el primer lugar. También voy a dar puntos extra al que me participó en clase, que solo fue Jeremy. Ya tiene 2 puntos extra el día de hoy. ¿Cuáles son las reglas del Kahoot? Debe ingresar con su primer nombre y su primer apellido. Solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas queda descalificado. La otra vez lo había configurado, pero no sé si es que entran con otro correo y siempre hay algún estudiante que hace 2 jugadas. Entonces, antes de publicar al ganador, siempre verifico eso. Y si alguien hizo 2 jugadas, queda descalificado. Bien, esto sería lo último. Y pues posteriormente estaré enviando la tarea número 6. Y aquí